En el presente video se desarrollará el tema elegido, que es la diversidad sexual, junto con sus distintos conceptos o problemáticas que abordan el tema a tratar. Así también se complementará con la subjetividad, su relación con esta y sus conceptos claves. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, definidas también como LGBTI, se enfrentan a obstáculos al momento de ejercer sus derechos, como lo es, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, o incluso también el derecho al desarrollo de su propia identidad. Las personas que presentan una orientación sexual diversa se encuentran con barreras, producto de los prejuicios sociales. Generalmente, dichos prejuicios provienen de la sobrevaloración que se le da a la heterosexualidad, así como también a la presunta coherencia que se cree que debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que se le es otorgado al momento de nacer, o bien a las características corporales que se consideran como, entre comillas, En normales. ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas. La discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales es un tema de que hablar hoy en día, ya que en muchos países se encarcelan a las personas por su orientación sexual o identidad de género, por aplicación de leyes que penalizan y convierten a un beso o una expresión de amor en un delito. A ellos se les tortura para tener una confesión de desviación o se les viola para hacer una cura de su orientación sexual o identidad. La orientación sexual e identidad de género es un tabú social que conlleva a abuso, rechazo y discriminación a las personas LGBTI, que frecuentemente son vulneradas sus derechos en empleo, salud y educación. Estas personas en países de África siguen sufriendo abusos y discriminaciones. En Asia y América siguen elevados los crímenes de odio, discriminación y abusos a los activistas LGBTI, también los asesinatos y persecución hacia ellos. En el Oriente Medio y en el norte de África siguen siendo abusados, además se les detiene y encarcela por cargos silenciosos o conductas inmorales, solamente por el hecho de tener una orientación sexual o identidad de género distinta hacia él. Concepto de individualidad y colectividad. El sujeto es concebido como un conjunto de elementos dentro de una individualidad que actúa en el mundo porque está en constante relación con éste. Es necesario pensar el mundo como una combinación de acciones colectivas e individuales dentro de un espacio social y de un espacio cognitivo simbólico que permita la renovación de diversas identidades, estructuras y de símbolos alrededor de los sujetos y sus dimensiones. Dentro de la discriminación, el sujeto actúa como un agente social que toma parte importante en las prácticas sociales y en el proceso de construcción de las personas. Además, la pertenencia del sujeto dentro de una comunidad forma comportamientos o acciones que lo ayudan a desenvolverse mejor en la sociedad y en su vida cotidiana. La discriminación en la diversidad sexual y género ya se asocia con la intersubjetividad de tal forma en que por el hecho de existir la discriminación hacia un sentir propio, ya se dan las instancias de experiencias, de interacciones bajo diversos medios, ya con tal de entregar experiencias, opiniones, ya y más que nada estas instancias se van creando para ir en ayuda de la normalización de este tema, ya el cómo uno se siente, también el mostrar afectividad hacia un otro de un mismo género, eso es como el tema principal de estas fundaciones también que existen, ya con el fin de normalizar este tema que ya se ha ido dentro de un largo tiempo, ya se ha tratado de ir de a poco normalizando y que la gente entienda que es algo netamente normal, como valga la redundancia. Ya existen diferentes fundaciones como
Chile Diverso, el cual es una organización de la sociedad civil pluralista y transversal que nace como herramienta para construir apoyos y comunidad en torno a las legítimas demandas de la diversidad sexual en Chile. Ellos también buscan generar condiciones para construir un país más justo, amable y solidario. También está la Fundación Todo Mejora, el cual busca promover el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren bullying y comportamiento suicida, debido a la discriminación basada en orientación sexual, identidad y expresión de género. La subjetivación nos hace referencia a cómo podemos comunicarnos en diferentes grupos sociales, teniendo un vocabulario adecuado y práctico para poder hacer una mejor comunicación. En este caso, en nuestro tema, no hay un lenguaje técnico para comunicarse con personas lesbianas, gay, transexual, porque somos iguales, no tenemos como en forma de discriminación, no, todos somos iguales, no podemos hablarles de otra forma o alejarlos o tratarlos de otra forma solo por su La condición. subjetividad se puede ver como la capacidad de interacción y también como la intencionalidad para pensar, basada en las experiencias que se expresan en verdades subjetivas. A través de esto podemos ver cómo la discriminación de diversidad sexual y género se ve reflejada, ya que muchas veces las personas LGBTI son sexualmente reprimidas por la sociedad, ya que no permiten expresarse como ellos quieren, ya sea por su orientación sexual o identidad de género, y muchas veces se ven vistos incómodos por miradas o agresiones físicas que hay en los entornos sociales. También podemos agregar el trato de la mujer, que no es igualitario a lo de los hombres. Además, los femicidios, que son millones día a día actualmente en el mundo. Se puede decir que la expresión y la igualdad de género se ve reprimida violentamente día a día, y no es igual para todos. Siempre se decía que se les decía a esta pareja de niñas que eso era un pecado, que abrazar a otra niña, que darle la mano o darle un beso, un pecado a Dios, porque eso no se hace, eso está mal. Que una niña siempre tiene que estar con un niño y que dos mujeres o dos hombres, eso estaba mal visto y prácticamente Dios te iba a castigar. Entonces, por esto que la discriminación en los colegios católicos se da mucho, hoy en día aún se sigue dando, y es muy fuerte ver cómo estas personas y la institución misma denigra a la gente homosexual y la hace ver inferior a las otras solo por el hecho de amar. O concepto de subjetividad institucional. Bueno, para este concepto daremos un ejemplo en base a una institución que moldea y deja una marca en las personas, como lo son los colegios católicos. Bueno, para los colegios católicos es muy mal visto la homosexualidad, la bisexualidad, las personas trans, etc. Para ellos es un pecado, por así decirlo, ser homosexual. Y denigran a la gente homosexual, la discriminan y no la valorizan dentro de esta institución. Bueno, yo salí de un colegio católico, estuve toda mi vida en ese colegio de kinder a cuarto medio, y cuando fui creciendo me empecé a dar cuenta de estos actos discriminativos que tenía el colegio como institución y las mismas personas que trabajaban para el colegio. Cuando se veían actos de, por ejemplo, dos niñas tomadas de la mano o abrazadas, siempre llegaba
alguien como interrumpirla si les decía que eso estaba mal, que era mal visto y que eso no se hace entre dos mujeres. O demostrar un acto de cariño o amor hacia personas de tu mismo sexo. Concepto de subjetividad y sociología que refiere al campo de acción que se basa en situaciones históricas, culturales, políticas, sociales, etc. Y esto va a depender de cada vivencia o situación en la que el individuo pueda vivir. Bajo este concepto, frente a la problemática que nos planteamos como grupo, podemos describir que la discriminación a la diversidad sexual y de género ha sido un problema durante mucho tiempo. Siempre ha sido parte de la realidad de muchas personas y también va a depender de la cultura en la cual se posiciona cada sujeto desde su nacimiento. Como en muchas culturas de Oriente, donde la diversidad sexual no es bien vista, las personas homosexuales o transexuales son criticadas porque en su familia puede estar impuesta una religión que rechace su sexualidad o su género, ya sean musulmanes, cristianos, etc., entre otros. En cuanto a política, la diversidad sexual ha sido normalizada como debe ser con el paso del tiempo, ya que antes las personas homosexuales eran penalizadas solamente por el hecho de ser homosexuales. Pero hoy en día hay leyes que protegen los derechos en relación a la diversidad sexual y de género. Leyes en contra de la discriminación, leyes contra la violencia, leyes que protegen la integridad de las personas que se sientan discriminadas o excluidas por su sexualidad o género. El concepto de sujeción se ve reflejado en diferentes fundaciones, comunidades, etcétera, ya debido a personas moderadoras dentro de estos espacios sociales que comparten diferentes historias o conocimientos basados en la comunidad LGBT, dando así información sobre todo lo que es esta comunidad, estadísticas, y como meta principal de ellos es transmitir y hacer correr la información con el fin de generar conciencia a la normalización de esto. Este es el ser que actúa como totalidad en una ocupación, ya sea individual o colectiva, dándole relevancia al comportamiento que presenta en cada ocupación. Esto se ve reflejado en la discriminación en diversidad sexual y género, ya que el sujeto es responsable de la relevancia que le da a sus actos. Ejemplo, cuando ocurre una escena donde se ve discriminado como persona, ya sea acoso, agresión física o psicológica, por orientación sexual, identidad sexual o género, el sujeto ve cómo actúa esto. Es decir, puede quedar en silencio a esta acción o puede tomar medidas, como recurrir a redes de apoyo o crear una red de apoyo a partir de esto, para dar ayuda a todas las personas que han sido discriminadas en su entorno, ya sea de empleo, en salud o educación. Fundaciones, comunidades, cabildos, etc., ya se ve reflejado mucho el sujeto cognitivo, dado a las visiones o pensamientos que las personas de la comunidad van a conocer debido a sus experiencias de vida o simplemente basadas en la visión de vida de cada uno. Ya estos espacios se generan con el fin de expresar de forma individual, ya dándole un sentido a su experiencia y relaciones sociales, convirtiendo estas instancias como espacios colectivos para un humano o social, que refiere a que el sujeto se va construyendo a sí mismo, pero también va transformando su entorno, su mundo. En relación a la discriminación y a la diversidad sexual y de género, los sujetos más afectados históricamente han sido los homosexuales y los transexuales, pero han sido ellos mismos los que han generado movilizaciones y campañas de concientización y tolerancia frente a la diversidad, ya que han sufrido rechazos, violencia, discriminación e incluso muchos han muerto por su orientación ocupacional activo, que refiere a que una persona potenciada por sus propias capacidades, por sus propias habilidades, será capaz de influir en el estado de su propia salud. En cuanto a esto, podemos concluir que las personas que reciben discriminación por su orientación sexual o género deben tener la capacidad de enfrentar esto con la intención de proteger su estabilidad física y emocional. El sujeto ocupacional fragmentado, trata de que el paciente no está a 100% de su capacidad bien, sino que hay que ayudarlo. En este caso, en la comunidad LGTBI, muchos jóvenes se sienten discriminados, se sienten acosados, se sienten apartados de la sociedad. Conclusión grupal de nuestro trabajo, pudimos dar cuenta de cómo dentro de las problemáticas sociales se pueden ver involucrados conceptos que nos vemos reflejados al momento de vivenciar